¿Qué es el dolor? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Se le conoce como una respuesta multifactorial y multidinámica del cuerpo humano que genera una respuesta neuropsicoinmunoendocrina como mecanismo de defensa al organismo y posibilitar así su supervivencia. El dolor también se define como la percepción de un estímulo potente lesivo, el cual, conjunto diversas experiencias no placenteras como son las sensoriales, emocionales y cognitivas, mismas que son causadas por un daño tisular ya sea real, potencial o descrito en términos de dicho daño, y que se manifiestan por ciertas reacciones fisiológicas, autonómicas y conductuales. Epidemiología del dolor. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de la enfermedad en las poblaciones. Los usos tradicionales de la epidemiología son proporcionar una descripción de la ocurrencia de dicha enfermedad y determinar las causas de su distribución en las poblaciones. Los objetivos de esta ciencia son caracterizar la importancia de la enfermedad como un problema de la salud pública, contribuyendo a una base demostrable para la elaboración de políticas de prevención y estimar la necesidad y o la escasez de los sistemas de salud. El 30% de la población refiere a un dolor en los últimos días, casi la cuarta parte de los días no trabajados se deben al dolor. 8% sufre dolor neuropático. 33% de los que sufren dolor tienen problemas familiares. Más usual el dolor de piernas en un 23%, cabeza 20%, espalda 12%. Algología. La algología es la ciencia que estudia el dolor, sus manifestaciones y tratamiento. Es la especialidad de la medicina dedicada al estudio, diagnóstico y tratamiento del dolor, así como sus manifestaciones relacionadas. Clasificación del dolor. Dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es aquel que se inicia de forma súbita. En general es intenso y de corta duración, habitualmente menos de 3 meses, y se resuelve cuando desaparece la causa que lo provoca. Suele estar claramente localizado y su intensidad se relaciona con el estímulo que lo produce. Es un dolor que se presenta rápidamente, puede ser intenso, pero dura relativamente poco tiempo. El dolor crónico se caracteriza por la persistencia temporal más allá de la reparación tisular, en general por encima de los 3 meses, y genera una gran repercusión en la esfera física, psicológica y social. Es el efecto de un proceso patológico de larga evolución, con un inicio gradual progresivo y grave. Así, el dolor crónico se clasifica en los siguientes tipos: dolor crónico primario, dolor crónico por cáncer, dolor crónico postquirúrgico y postraumático, neuropático, orofacial y cefalia, crónico y musculoesquelético. Cuando este dolor persiste más de 3 meses después de haber cesado la causa desencadenante, se trata de una entidad propia, pudiendo considerarse como dolor crónico y una enfermedad en sí misma. Dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo es el causado por la activación de los receptores del dolor en respuesta a un estímulo, lesión, inflamación, infección o enfermedad. Se produce por la activación fisiológica de nociceptores intactos como resultado de una lesión e inflamación tisular. Según el tipo de neuronas activadas, el dolor nociceptivo puede ser somático superficial o visceral. El somático superficial va a ser si se activan receptores de la piel o mucosas, y somático profundo si se activan los nociceptores óseos, articulares, musculares o del tejido conectivo. Este dolor se transmite a través de fibras mielinizadas. Suele estar bien localizado y habitualmente es descrito como punzante, quemante, pulsátil o opresivo. El visceral va a ser si se activan receptores de órganos internos y cuyo estímulo se transmite a través de fibras no mielinizadas. Es típicamente mal localizado, difuso, sordo, espasmódico u opresivo. Dolor referido. El dolor referido es un dolor percibido a distancia de su origen, pero en este tipo, las vías nerviosas no se encuentran comprimidas ni lesionadas. En este caso, la lesión no se produce en las estructuras neurales. Dolor neuropático.
El dolor neuropático, que se produce como una consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema nervioso central o periférico, puede ser causado por compresión, sección, infiltración, isquemia o lesión metabólica de los nervios. A menudo se describe como parestesias, hormigueo, ardor, punzadas, calambres, alodinia o hiperalgesia. Dolor psicógeno. El dolor psicógeno ocurre cuando el paciente describe problemas psicológicos como ansiedad o depresión en términos de daño tisular, verbalmente o a través de su comportamiento. Es un dolor que no resulta de una estimulación nociceptiva ni de una alteración neural, sino de una causa psíquica o de la intensificación psicógena de un dolor orgánico. Dolor irruptivo. A este se le conoce como el cuadro de dolor que aparece en pacientes con patología dolorosa crónica, generalmente oncológica, que aparece súbitamente y de una duración relativamente corta. El dolor está controlado, pero se desboca solo en determinados momentos. Algia. Se le conoce así a la presencia del dolor. Es un sufijo que indica trastorno doloroso o dolor en una región sin modificaciones anatómicas apreciables. Es la percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo. Es el resultado de una excitación o una estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Alodinia. Es un dolor debido a estímulos que normalmente no son dolorosos. Es una percepción anómala del dolor ante un estímulo que normalmente es indoloro o que incluso resulta hasta placentero. Es un desplazamiento de la sensopercepción dolorosa a un lugar homólogo del otro lado del cuerpo. Analgesia. Es la desaparición natural o provocada de cualquier sensación de dolor. Es la eliminación de la sensación del dolor mediante el bloqueo artificial de las vías de transmisión del mismo o de los mediadores dolorosos por una desconexión de los centros del dolor. Anestesia. Ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su totalidad provocada por la administración de una sustancia química, por la hipnosis o causa de una enfermedad. Es la ausencia de la sensibilidad al dolor en un determinado territorio. Es el estado de insensibilidad frente a estímulos somatosensoriales o viscerosensoriales, inducido de forma farmacológica o reversible. Anestesia dolorosa. Es el dolor espontáneo en una región anestesiada. Es un dolor paradójico e intenso en un área anestesiada o con una importante pérdida de la sensibilidad. Es una hiperalgesia combinada con anestesia táctil en el mismo territorio nervioso. Disestesia. Es el trastorno de la sensibilidad, en especial de la táctil, que puede corresponder a una disminución, a una exageración o a la suscitación de una sensación desagradable por parte de un estímulo normal. Es la alteración generalizada de la sensibilidad. Umbral del dolor. El umbral del dolor es un concepto médico que se refiere al nivel mínimo de estímulo necesario para que un individuo perciba una sensación como dolorosa. Ese parámetro es crucial para comprender cómo se experimenta el dolor y para abordar de manera efectiva el manejo del dolor en diversos contextos clínicos. El umbral del dolor varía entre las personas debido a factores genéticos, ambientales y psicológicos, lo que puede influir en la susceptibilidad al dolor y en la efectividad de las intervenciones para aliviarlo. El umbral del dolor puede medirse utilizando diversas técnicas y herramientas como la algolometría de presión, la estimulación eléctrica y la termoestimulación. Estas pruebas permiten determinar la intensidad del estímulo necesario para que un individuo lo perciba como doloroso. El umbral para el dolor puede elevarse mediante placebos, estados emocionales positivos, sugestión, meditación y analgésicos. El dolor según la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea, 11 años antes de Cristo, lo relacionan como el castigo y el pecado. Por causa del pecado, toda la tierra fue maldecida y la muerte entró como resultado. Así se puede concluir que el dolor es uno de los muchos resultados del pecado original. El dolor según Descartes, 1803. Descartes hace el primer planteamiento racional del dolor como un mecanismo de defensa. Tratarlo era una interferencia y un problema para el diagnóstico. Para él, el dolor es una percepción del alma
que puede estar originada por acciones agentes externos al cuerpo o bien por el mismo cuerpo. En su obra Los principios de la filosofía, define el rol del dolor como el elemento de integración entre el alma y el cuerpo. Componentes del dolor. La sensación de dolor comprende dos componentes distintos, el discriminativo sensorial y el componente afectivo. El componente sensorial discriminativo está relacionado con los mecanismos neuróticos de la nocicepción. Detecta el estímulo, su naturaleza, quemadura, electricidad, presión y componentes espaciales. El componente afectivo relaciona la connotación desagradable o no. Y el cognitivo, estos son mentales que adoptan la respuesta como atención, anticipación, interpretación, valores atribuidos al dolor, conocimiento previo y contexto. Teorías del dolor. 1965. Teoría de la compuerta. Esta teoría afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa viaje al sistema nervioso central. Por lo tanto, la estimulación nociva es capaz de suprimir el dolor. Teoría de la especificidad 1895. Afirma que el dolor es generado por los receptores específicos que transportan hacia el cerebro la información del dolor como si fueran cuerdas que debieron a ser estimuladas. Max Frey plantó en 1894 y 1896 las bases de la teoría específica, señalando que los receptores descubiertos del tejido conectivo, terminaciones libres, eran específicos de la vía de conducción del dolor y era la puerta de entrada para aquellos estímulos dolorosos. Teoría del patrón periférico. Considera que el dolor está provocado por un exceso de estimulación periférica que produce un patrón de impulsos nerviosos interpretados centralmente como dolor. Son los patrones especiales y temporales de impulsos nerviosos de los que controlan la conducción del dolor más que las rutas de transmisión. Ellos consideran que el dolor está provocado por un exceso de estimulación periférica que produce un patrón de impulsos nerviosos interpretados centralmente como dolor. Desaferentación. El dolor por desaferentación puede ser desencadenado por lesiones medulares o del sistema nervioso periférico, como los nervios o plexos. Es considerado el resultado de la destrucción del tracto espinotalámico, el cual transmite la información somatosensorial del dolor, prurito y tacto grueso. Es el proceso patológico donde hay pérdida de aferencias al sistema nervioso central, lo cual incrementa la actividad o hiperactividad de las neuronas del asta dorsal. Hay descargas continuas e intensas sin la presencia de un estímulo. Desmielinización. Esto consiste en la presencia de sitios anormales de activación espontánea a lo largo de la fibra nerviosa. Los más usuales es por parches de desmielinización, frecuentes por diabetes mellitus, causando neuropatía diabética. Se percibe como el dolor paroxístico, lacinante y choque eléctrico. Modulación del dolor. La modulación es el proceso por el cual la señal nociceptiva en el asta dorsal de la médula puede ser inhibida o modificada para los centros superiores del dolor. Para que la modulación nociceptiva se realice, es necesaria la participación de diversas sustancias o neurotransmisores que conectan áreas del sistema nervioso central especializadas. El sistema nervioso central puede mandar mensajes al sistema periférico en la segunda o tercera neurona para modular el mensaje doloroso. La modulación nociceptiva es el proceso por el cual la señal dolorosa puede ser modificada a lo largo del sistema nervioso, permitiendo el control facilitador o nociceptivo y el control inhibitorio. La modulación inhibitoria es el carácter centrífugo y descendente, presentando de entre 100 a 1000 neuronas más que la modulación facilitadora. Su función altamente coordinada permite al sistema un equilibrio entre los distintos estímulos percibidos. Evaluación del dolor. La evaluación es una escala de medida necesaria para poder cuantificar el dolor. Hay varios métodos, como por ejemplo, el primero es la evaluación verbal. Esta se realiza con la historia clínica del paciente, principalmente con información que proporciona la percepción del paciente. Se busca el origen del dolor según el paciente, la duración, la intensidad, la severidad.
Si es complicado, el número de cuadro doloroso, la provocación o disminución del dolor, factores agravantes, aliviadores y características. La entrevista clínica debe abarcar todas las dimensiones de la experiencia del dolor, explorando cada una de las áreas que presumiblemente pueden estar implicadas en el problema, deteniéndose principalmente en los aspectos que se consideren como más relevantes en cada caso. Es necesario registrar gráficamente dónde se refiere el dolor. También se llevan a cabo algunas evaluaciones mediante escalas cualitativas unidimensionales, como por ejemplo la escala de Kelly, que esta es la que mide la intensidad del dolor para saber qué tipo de respuesta tiene el paciente a la administración de analgésicos. Originalmente, la escala ordinal fue establecida por Kelly en 1948. Esta va a estar marcada como ningún dolor, leve, moderado, intenso o insoportable. Escala numérica. En esta escala se le pedirá al paciente que valore el dolor del 0 al 10, valiendo el 0 como no dolor, 1 y 2 dolor leve, 3 y 5 moderado, 6 y 8 intenso y 9 y 10 insoportable. La escala analógica visual EVA-Scott. Sin duda, la EVA es la escala más empleada. Es un segmento sin marcas excepto en sus extremos, desde la ausencia del dolor hasta el dolor mayor inimaginable. Consiste en una línea de 10 centímetros, ya sea horizontal o vertical. En un extremo se sitúa ningún dolor y en el otro máximo dolor. A veces se coloca una valoración numérica y analógica, poniendo el 0 como ningún dolor, 3 leve, 5 moderado, 7 intenso y 10 insoportable. Es la más empleada y mejor entendida. No se necesita de interrogatorio complejo y se puede extrapolar a otra numérica de forma automática, permitiendo su cuantificación y análisis estadístico. Escala de grises. Es una escala de blanco y negro donde se pide al paciente que indique el dolor con la tonalidad siendo el blanco ningún dolor y negro máximo dolor. Posteriormente, el resultado se traslada a EVA. En esta escala de grises también puede ser medir el estudio de ánimo negro. Escala de expresión facial. Esta va orientada principalmente a niños y se establecen iconos de 5 a 6 que representan rostros de diferentes expresiones, desde la felicidad hasta el llanto. Cuestionario McGill. El cuestionario del dolor McGill evalúa aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor, como son la localización, cualidad, propiedades temporales e intensidad. Consta de varias partes claramente diferenciadas, como es la localización del dolor, cualidad del dolor, intensidad del dolor en el momento actual y la valoración del dolor en el momento actual mediante la escala analógica visual, que va desde sin dolor a dolor insoportable. El cuestionario del dolor McGill es el instrumento de evaluación del dolor de mayor difusión. Consta de 20 subclases de descriptores verbales del dolor que miden las dimensiones o categoría sensorial, afectiva y evaluativa. Clasificación del dolor según su intensidad. Según la intensidad del dolor, puede ser dolor leve, dolor moderado y dolor severo. El dolor leve nos permite realizar actividades habituales. El dolor moderado es aquel que interfiere en las actividades habituales y requiere tratamiento con opioides menores. Y el dolor severo interfiere seriamente y también en el descanso, motivo por el cual requiere opioides mayores. Círculo vicioso del dolor. El círculo vicioso del dolor suele iniciar con dolores musculares provocados por el estrés físico, mental y malas posturas. Ahí aparecen las primeras molestias o dolores que se van intensificando hasta complicar la rutina diaria del paciente. En este círculo del dolor tenemos la depresión, la ansiedad, el aislamiento social, la inactividad, el dolor crónico y la resiliencia física. Alicia. Una mnemotemia usada para recordar la semiología del dolor. Con ella se pretende recordar todo aquello que hay que preguntar a un paciente cuando refiere a un dolor. El significado de Alicia es el siguiente. La letra A viene de antecedentes, aparición o antigüedad. Esta letra hace referencia al tiempo transcurrido desde el comienzo del dolor. La pregunta más común usada para obtener esa información es ¿desde cuándo le duele?
Una semana, 2 días, 3 meses, un año, son respuestas que permiten al médico orientarse en el diagnóstico que permite calcular el tiempo de evolución del padecimiento. La siguiente letra es la L, que indica la localización. Saber el lugar donde el paciente menciona sentir el dolor nos permite limitar el daño a un determinado número de órganos. Por ejemplo, si el dolor se localiza en el hipocondrio izquierdo, podríamos sospechar de un daño en el ángulo cólico derecho, estómago o vaso. Esto nos ayuda a reducir nuestros posibles diagnósticos. Para hacer en eso un correcto de esta información, es necesario tener el conocimiento necesario de anatomía y relaciones anatómicas. La siguiente letra es la intensidad. Desde un dolor casi imperceptible que permite al paciente realizar todas sus actividades hasta un incapacitante que lo postra en cama, la intensidad del dolor es en la mayoría de los casos un indicador de la gravedad. Es importante tener en cuenta que el umbral del dolor varía de persona a persona y que hay padecimientos en los cuales el dolor no es constante. Para ayudar al paciente a cuantificar la intensidad, se utiliza la escala EVA, en la cual se pregunta del 1 al 10 qué tanto le duele. Si es bastante sencilla, resulta de una gran ayuda en la práctica clínica. La letra C indica las características. En el dolor puede ser opresivo, como en el caso del infarto, lacerante, tipo cólico, etc. También puede ser superficial o profundo, pulsátil o constante. Todas estas descripciones orientan al tipo de daño que origina el dolor. La letra I indica la irradiación. El dolor irradiado es aquel en el cual la estructura dañada afecta a los nervios cercanos a ella. Estos nervios se dirigen a alguna otra parte del cuerpo, por lo tanto, un órgano o estructura sana también siente dolor. Y la última letra, la letra A, es de atenuantes o agravantes. Esta nos puede indicar que aumenta o que disminuye el dolor, desde la posición, alguna actividad física o entre otras cosas, y nos ayuda para mejorar la historia clínica y el diagnóstico para el paciente. Decálogo del dolor. 1. No se juzga, se comprende. 2. No se censura, se evalúa. 3. No es un síntoma, es una enfermedad. 4. No es un estímulo, es una percepción. 5. No se ignora, se atiende. 6. No se mira, se observa. 7. No se recrimina, se mesura. 8. No se minimiza, se afronta. 9. No se sufre, se previene. 10. No se silencia, se comunica. ¿Qué es la despolarización neuronal? Cronómetro. Comencemos. La despolarización es una disminución del valor absoluto del potencial de membrana en una neurona. El potencial de membrana de una neurona es normalmente negativo en la zona intracelular. Este potencial negativo se genera principalmente por las bombas de sodio y potasio, debido a que salen 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio que entran, y también por la presencia de moléculas con carga negativa en el interior, como el ATP y las proteínas. Cuando una neurona recibe un estímulo, se abren los canales de sodio presentes en la membrana, haciendo que el sodio entre en la célula a favor de gradiente de concentración, de manera que el potencial de membrana cambia a positivo mediante el intercambio de iones, produciéndose una despolarización. Si la despolarización alcanza un determinado valor umbral, se genera un potencial de acción que será utilizado para llevar información de unos tejidos a otros, lo que hace que sean una característica molecular esencial para la vida. Sinapsis. La sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí para transmitir información. La mayoría de las sinapsis son químicas, las cuales se comunican con mensajeros químicos. Otras sinapsis son eléctricas. En ellas, los iones fluyen directamente entre células. En una sinapsis química, un potencial de acción provoca que la neurona presináptica libere neurotransmisores. Estas moléculas se unen a receptores en la célula postsináptica y modifican la probabilidad de que ésta dispare un potencial de acción. En la sinapsis química, la llegada de un potencial de acción a la célula presináptica provoca la liberación de un neurotransmisor que determina la respuesta eléctrica en el elemento postsináptico. La conducción es el paso de un nódulo de Rambier a otro
por salto de impulso nervioso, sin tener que cambiar por el correspondiente trecho de la fibra nerviosa. Es la propagación del potencial de acción en axones mielinizados. En las fibras que carecen de vaina de mielina amielínicas, la conducción del impulso nervioso es continua. En las fibras mielínicas, en cambio, la conducción es saltatoria. La conducción saltatoria en axones mielínicos es el proceso por los que los potenciales de acción parecen saltar a lo largo de la acción, siendo regenerados no solo los anillos, sino también los nódulos de Rambier. Fibras A delta. Las fibras A delta son fibras mielinizadas delgadas de 15 micras, conducen a 220 sobre segundos, responden a estímulos mecánicos de alta intensidad, por lo cual son llamadas mecanorreceptores de umbral alto. Fibras tipo C son fibras nerviosas de conducción lenta, inferior a la rapidez de conducción de las fibras A delta. Son estructuras no mielinizadas o amielínicas que responden a estímulos térmicos, mecánicos o químicos y son llamadas nociceptores C polimodales. Son simples terminaciones libres en la piel y responden a estímulos nocivos mecánicos, térmicos o químicos. La sustancia P desempeña un papel más complejo en la transmisión. Se consideran neurotransmisores posinápticos lentos, potenciando los efectos excitatorios del glutamato. El glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más abundante y más implicado en la transmisión central de la señal nociceptiva. Actúa como agonista sobre dos tipos de receptores posinápticos, los receptores NMDA y AMPA, que se encuentran abundantemente en las neuronas del asta dorsal, especialmente en la sustancia gelatinosa. En condiciones fisiológicas, el glutamato se comporta como un neurotransmisor excitatorio rápido. Actúa sobre los receptores, desencadenando un potencial posináptico excitatorio rápido. Esta situación produce un estado de hiperexcitabilidad neural y facilita el mantenimiento de la transmisión nociceptiva. GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Su función es la de ser un neurotransmisor inhibitorio. Envía mensajes químicos por el cerebro y el sistema nervioso. Participa en la comunicación entre neuronas en el momento en el que las corrientes eléctricas que las recorren llegan a un extremo y dan lugar a la liberación de neurotransmisores y dan lugar a cierto patrón de actividad eléctrica en esta segunda célula nerviosa. El rol del GABA es inhibir o reducir la actividad neural y juega un papel importante en el comportamiento, la cognición y la respuesta del cuerpo frente al estrés. Tipos de pulpitis. Pulpitis irreversible y la pulpitis reversible. La pulpitis reversible comienza como una inflamación limitada y el diente puede salvarse con un simple arreglo. Es aquella en la cual la pulpa apenas ha sido afectada o la afección es muy leve. La pulpitis irreversible. En este caso, la afección ha podido dañar la raíz del diente o el nervio de este. La inflamación se ha excedido y por la situación no se podría revertir. Se puede llegar a producir lo que se conoce como absceso periapical. Teorías del dolor pulpar. Teoría odontoblástica o teoría del receptor dentinario. Se considera que los odontoblastos y sus prolongaciones funcionan como mecanismos dentinarios de recepción, por lo tanto, participan en el inicio y transmisión de estímulos sensitivos de la dentina. Sin embargo, las uniones sinápticas que resultan esenciales para la conducción nerviosa entre las células nerviosas y prolongaciones odontoblásticas no han sido plenamente identificadas. Postula que las prolongaciones odontoblásticas, las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones nerviosas a la pulpa, no se acepta ni se rechaza. Teoría de la inervación dentaria o teoría de la estimulación nerviosa dentaria. Esta se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite amelodentinario siendo estímulos directamente. Aquí encontramos la fibra A y la fibra C. La fibra A, como mielínica, gran diámetro, sensible a la conducción, rápida y aguda. Y la fibra C, no mielínica,
de un diámetro pequeño, alta conducción, resistente y regula el fluido de sangre pulpar. Por último, tenemos a la teoría de la hidrodinámica. En 1967, Bramström planteó la hipótesis que el dolor dentinario y el desplazamiento odontoblástico se relacionan. El líquido dentinario pulpar se expande y contrae en respuesta al estímulo. El contenido de los túbulos dentinarios se desplaza a la pulpa o hacia afuera de una respuesta a un estímulo determinado, porque los líquidos tienen mayor coeficiente de expansión que la dentina sólida. Hay rápido movimiento del líquido dentino pulpar hacia afuera, por atracción capilar a través de aperturas de túbulos dentinarios expuestos. Así, estimulación térmica, raspado, preparación de cavidades y colocación de azúcar causan la salida del líquido dentinario.